Buen día, ingeniero. A ver, ¿qué nos toca hacer hoy día, jóvenes? ¿En qué estábamos? Eh, Entiendo que era la entrega hoy día a las 6:45. Era el plazo de entrega de la práctica número 2, ¿no? Ya. Sí, no, ¿por qué no hablan? Han hecho un compromiso de silencio. A ver, Bismarck. ¿Por qué no hablan? Bismarck. Sí, ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Qué he preguntado? Lo siento, ingeniero, ¿puede repetir la pregunta? Estaba desde mi celular, acabo de cambiarme a la computadora. Sí, preguntaba si la práctica número 2, su plazo de entrega era el día de hoy a las 6:45, ¿es verdad? Sí, ingeniero, me dijo que no se podía recibir más. Correcto. Bueno, si es así, entonces nos toca trabajar con la práctica número 3. Antes de continuar, nuevamente resaltar que la práctica número 2, que es de características físicas de la cuenca, la hemos adelantado en la perspectiva de que tengan una herramienta que les permita trabajar con los que están haciendo paralelamente hidrología. La materia de geomática, les decía, entiendo, está en el mismo semestre que hidrología. En mi concepción debería ser geomática un prerequisito de hidrología, pero como no lo es que yo me he apresurado a de manera un poco practicista darles la práctica número 2 en esa intención de que ya en los primeros días de el quehacer en, en hidrología tengan acceso a una herramienta computacional para darle el tratamiento correspondiente a esa, eh, esa delimitación de cuenca, que es el primer paso que se hace en hidrología. Bien, esperando que hayamos cumplido con nuestro propósito y destacando que más adelante vamos a ver un otro método de delimitación de nuestra cuenca que es más automatizado, ¿no? Que uno no tiene que pensar mucho, tiene que hacer clic, clic y el límite de la cuenca queda digitalizado de manera automática eh, por, en este caso, el ARGIS, ¿no? Hay un montón de herramientas que hacen eso. Algunos comienzan por ahí, ¿no? Algunos en su afán de ser como que de recurrir a herramientas computacionales y principalmente
los ayudantes, ¿no? Los ayudantes de hidrología o lo que hacen es preparar una práctica en la que hacen cliqui cliqui y sale la cuenca automáticamente realizada. Eso lo vamos a hacer nosotros también, sin ayudante. Nosotros personalmente hacemos eso, ¿no? Yo no recurro a ayudantes para hacer nada en esta materia. Nosotros lo vamos a hacer, pero hay que tener cuidado porque eso tiene restricciones. Quiere decir, no se puede usar en cualquier lugar, ¿no? Hay algunas restricciones que por lo general los jóvenes no destacan porque todo lo que han hecho en su vida ha sido tener acceso a una herramienta, hacen el clic, clic, y creen que esa es la solución, ¿no? ¿Por qué digo en su vida? Porque su vida profesional es nada, ¿no? Un ayudante ha escuchado, ha aprendido y no ha enfrentado problemas en el día a día, que es la diferencia con el docente, ¿no? Quien les habla tiene 25 años de práctica profesional, entonces tenemos cosas que contar al respecto de, de vivencia que nos permiten obviamente alertar sobre el uso y sobre las restricciones que puede tener una determinada herramienta. Entonces, con esa aclaración, claro que el usar esa herramienta no es ahora indispensable en hidrología, lo indispensable ya hemos resuelto, ¿no? Entonces vamos a dejar la herramienta para cuando tenga que surgir, cuando tengamos que trabajar con modelos digitales del terreno más adelante en nuestra materia. Ahora como que vamos a volver, digamos, a unos conceptos básicos y algunas cosas que hemos estado haciendo sin pensar mucho, nos vamos a detener un poquito más. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, les voy a mostrar acá nuestra práctica número 3 para ver por dónde vamos. ¿Algún comentario sobre la práctica número 2? ¿Alguna inquietud? ¿O está todo en orden? Bien, voy a compartir nuestra pantalla inicialmente.
¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Compartida. Sí, Gracias. Bien. Vamos a trabajar con dos archivitos ahora que los voy a transferir a una Lisho 221G3, Lisho 3 F7, que se va a llamar Lisho 3 semestre 221G3. Entonces esta va a ser nuestra carpeta de trabajo para ustedes y ahí vamos a tener esto. Pero ¿qué vamos a hacer en nuestra práctica número 3? Acá lo anunciamos, ¿sí? Vamos a georreferenciar una carta del IgM, esta vez con ILWIS. Alguien se estará preguntando, ¿y por qué vamos a hacer con ILWIS? Porque ILWIS tiene unas cositas más académicas, ¿no? Destaca algunas cosas que en ArcGIS es medio, se utiliza sin pensar mucho, ¿no? Se utiliza de manera muy mecánica, quiero decir. Y vamos a utilizar el ILWIS en unas dos prácticas, en la práctica 3 y 4. Y después vamos a abandonar ILWIS y vamos a proseguir con el ArcGIS. Y el propósito de la práctica número 3 es hacer una manipulación de archivos de tipo vector y raster y distinguir eso que llamamos representaciones de tipo vector y raster en los sistemas de información geográfica. Y para eso vamos a hacernos una practiquita y vamos a medir la longitud del borde yo en mi caso voy a hacer una medida de la longitud y borde de la superficie de la laguna de Lalay, y a ustedes les voy a dar para que hagan algún otro lago, ¿ya? No necesariamente este es del semestre pasado, pero como de costumbre siempre hay que hacer un cambio para evitar que los jóvenes lo único que hagan sea copiar y después el momento de dar sus exámenes no sepan por dónde ir, ¿no? Y bueno, ahí recurren a recursos como que intentar copiar o intentar de que alguien se los dé el examen, ¿no? Que son prácticas que no vamos a tapar el sol con un dedo, están ahora recurriendo los estudiantes de ahora. Bien, ¿y por qué tanto énfasis en esto de georreferenciar, ¿no? Ya he dicho que si un mapa del cual queremos extraer información o en el cual queremos manipular información geográfica que nos permita, obviamente, hacer medición de aspectos relacionados a la superficie terrestre, pues tiene que estar georreferenciado, porque si no, no podemos manejarlo digitalmente. Entonces, el concepto de georreferenciar está aquí dado en la primera como algo indispensable acá al inicio de nuestra práctica.
Y dice que georreferenciar es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad u objeto en una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datos específicos. Es decir, cualquier entidad u objeto le tenemos que asignar una localización a través de un sistema de coordenadas y datos específicos. No olviden cuando nosotros estamos deseando hacer un trabajo, una cosa es mirar algo y otra cosa es desear trabajar con eso, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro río, tenemos el sitio en el que vamos a diseñar la represa y tenemos asociada esa cuenca, esto así nomás no nos sirve de nada, porque así nomás no vamos a poder medir nada. Tiene esto necesariamente que estar asociado a un sistema de coordenadas. Entonces, cuando está asociado a un sistema de coordenadas con datum específico, ahí sí nosotros podemos medir longitudes, podemos medir esta superficie que es clave, ¿no? Porque estarás conociendo cuál es el área que captura el agua de lluvia para hacer cuantificaciones de la cantidad de agua que podrás tener en el río. Pero si no tienes esto asociado a un sistema de coordenadas, esto no está georreferenciado. Por tanto, para mirar nomás, nosotros no deseamos hacer las cosas y manipular las cosas de manera que podamos trabajar y hacer mediciones. Entonces, ese énfasis vale cuando colocamos acá este georreferenciar. Y ahora lo que vamos a hacer, pero previamente, permítanme ver si estamos en nuestro Classroom. Teníamos un link que era instaladores. Entonces acá simplemente para verificar, vamos a hacer un chequeito. Aquí está. Ups. Sí, tenemos este Ilwis, ¿no? Que lo podemos obviamente descargar y lo pueden instalar con mucha facilidad. Andan estos jóvenes, siempre andan haciendo lo que no deben, ¿no? Ya me han cambiado el nombre del propietario, por ejemplo, este joven Oscar Jaldín. Es Edu. Aquí está. Yo no sé para qué ha hecho eso don Oscar Jaldín. Es porque yo les pongo como editores. A ver, lo voy a mirar a este jovencito Oscar Jaldín en mi lista. Seguramente es
estudiante de geomática y vamos a tomar medidas serias, que por lo menos va a ganarse un cerito en la práctica número 3 por estar haciendo ediciones cuando lo único que tienen que hacer es bajar el material que tienen. No tienen que hacer nada más, absolutamente nada más. Bajar el material que tienen. Bueno, voy a revisar después, sin embargo, es un hecho de que tenemos el instalador en el Drive. Voy a después hacer unas configuraciones que les pongan algunas restricciones para que no puedan estar hurgueteando los archivos. ¿Ya? Es increíble, pero nunca uno puede contar con un comportamiento adulto de los estudiantes. Siempre anden haciendo lo que no deben. Bien. A ver, jóvenes, entonces les había mostrado que ya tienen instalado Lilwis. Cuando lo hagan, es muy sencillo instalar el Lilwis, no tiene ninguna complicación. Y yo tengo acá la versión 3.2, un poco la historia del Lilwis. Por lo menos acá en Bolivia llegó con la gente que fundó el CLAS, ¿no? Y en el CLAS, el primer sistema de información geográfico que llegó también a Cochabamba fue por medio del CLAS y todos utilizábamos en esa época ILWIS, ¿no? El ILWIS tenía licencia y consecuentemente teníamos nosotros también una licencia adquirida de ellos. Hoy en día el ILWIS es un software libre, ¿no? Pero tiene unos problemitas que algunas subrutinas que eran muy útiles, al haber sido liberado el software, no pudieron ser liberadas porque tenían licencia, algunas subrutinas, y quedó medio que no muy completo. Y la verdad es que yo también hago un par de cosas que son mucho más sencillas hacerlas en ILWIS que en ArcGIS hoy en día, y por eso es que todavía mantengo el programa, y además, debido a que lo habíamos usado por primera vez, como que hay cosas que nos gustan del ILWIS, y es por eso que lo mostramos. Bien, si ustedes ven, después de abrir el ILWIS, acá tiene unas pestañitas, Operation Tree, Operation List y Navigator. El que nos va a interesar a nosotros es este Navigator, por ahora, ¿no? Que es una especie de mi PC, es el gestor de archivos, ¿no? Quiere decir un Navigator, aquí nosotros podemos mirar en el D y nos vamos a situar, por ejemplo, en el issue 3 tendríamos que situarnos, ¿no? El último que hemos creado, issue 3, 2, 21, grupo 3, es este, ¿no? Recuerdan ustedes, y estamos acá, fíjense, aquí, una vez que yo he hecho clic acá, en esta ventana se nos muestra la carpeta. En la carpeta nosotros tenemos cosas, ¿no? ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver. Acabamos de poner el ala y coordenadas al ALAI. A ver, ¿de qué se trata? Este ala es simplemente un archivito TIFF. Le voy a dar doble clic acá y sale esto, que es simplemente un sectorcito de una carta del IGM
que está en las que corresponde a la representación de la Laguna de Alalá y sus inmediaciones. Aquí, por cierto, está el campus de la UNS también, en este barrio que se llama Las Cuadras. Y lo que vamos a hacer, yo me he puesto unas crucecitas aquí más didácticas, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Porque estos puntitos nos van a permitir amarrar esto que no está georreferenciado. O sea, este mapita, lo único que yo he hecho, repito, he agarrado una carta del IGM y he escaneado un sectorcito, ¿no?, que me interesaba para hacer la práctica. Y es eso, cuando hago doble clic, lo que estamos mirando, a través de cualquier visor de fotos, qué sé yo, de imágenes, es esto, ¿ya? Pero esto es para mirar nomás, como que no puedo trabajar, es como una captura de pantalla, ¿no? Una captura de pantalla es para mirar nomás, no es para trabajar. Y ni siquiera para mirar bien, porque si quieres mirar bien tienes que tener asociado un sistema de coordenadas, tienes que hacer un layout, tienes que poner todos los elementos importantes que ustedes han puesto en su layout en la práctica número 2. Entonces, para mirar, inclusive, tienes que mirar algo bien hecho, ¿no?, con todos los elementos que acabo de mencionar. Ustedes han trabajado en la práctica número 2. Bien, entonces, como esto que está escaneado está volando en el espacio, lo que he hecho ha sido agarrar este puntito 1 y he leído en la parte de abajo de la carta, he leído su X y he leído en la parte lateral su Y. Entonces, para cada puntito, para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4, he leído las coordenadas X y Y. ¿Y qué vamos a hacer? Esta imagen la vamos a georreferenciar, es decir, la vamos a amarrar con estas coordenadas. Pero obviamente si yo le pongo a un papel, le pongo solo a las coordenadas de un punto, ese papel va a poder girar en torno a ese punto, a ese eje definido por ese punto, ¿no? No estaría quieto. Entonces, para que esto no gire y quede bien amarrado, necesitamos por lo menos 4 puntos. Y es por eso que he puesto 4 cruces para que en términos didácticos ustedes perciban que esos son los puntos de amarre que vamos a utilizar. Y obviamente, si tenemos las coordenadas, que son las que yo he colocado en otro archivito, que es este acá. Si ustedes se fijan, tenemos los puntos 1, 2, 3, 4, y ahí están las tales coordenadas que nos van a permitir amarrar ese punto. Bien, entonces dicho eso, pero antes, acá están los dos archivos que cuando me posiciono en el directorio, en ese directorio, acá en el ILWIS, yo no veo nada. ¿Pero eso por qué? Porque este ALATIF, si bien es un archivo que puede leer el ILWIS, no está en formato ILWIS. Entonces, si bien puede leer, y es por eso que yo lo he puesto con terminación TIFF, en el momento de guardar, después de escanear, me he preocupado de ponerlo en formato TIFF, porque TIFF puede leer el ILWIS. Entonces, si no aparece acá, vamos a importarlo y aquí vamos a File y le decimos importar y vamos a importar un mapa.
Cuando hacemos eso, fíjense, estamos posicionados en el directorio donde tenemos el archivo, pero el formato que deseamos importar requiere todavía ser especificado. Entonces acá le vamos a decir de pestañita que el formato que queremos leer es un formato TIFF. Entonces entramos acá y ese ala aparece en nuestra ventanita. Le decimos a la TIFF y OK. Observen ustedes que ha surgido un icono con la extensión, más bien ha surgido un iconito que es el ala y que es justamente el archivo que representa este sector, ¿no? Ahora, acá vamos a cerrar nomás para que no nos dé problema. Una vez que aparece esto, nosotros podemos desplegar, mostrar acá en iLuis ese archivo. Y es eso lo que vamos a hacer. Sin embargo, hay algo que deseo destacar ahora y que es importante de distinguir a partir de ahora. Este archivito, si ustedes se fijan, tiene un icono que es una rejillita, que es una rejilla, y que lo que nos indica es que el formato en el que está este mapa que hemos leído está en formato raster. Y antes de continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a explicar lo que distingue a los diferentes tipos de formatos con los que nos vamos a manejar acá. Entonces, veamos. Un momentito, voy a tener que cambiar la ventana de presentación porque se nos va esto al otro lado. Jóvenes, están viendo una pantallita compartida de PowerPoint. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, seguimos con nuestra presentación y ahora nuestro propósito es distinguir los diferentes tipos de representación que vamos a utilizar para mostrar una realidad. Esto que está aquí consideran que es una realidad que consiste en un camino, un bosque y una vivienda. ¿Cómo podemos representar esto digitalmente, ¿no? Tenemos dos opciones. Una que es la representación en raster y la otra que es una representación vectorial. Esta misma realidad podría entonces ser presentada en raster con representación vectorial. Cuando decimos que vamos a representar un raster, en realidad la representación en raster es una estructura, ¿no?, para representar los datos consistente en celdas. Cada una de estas celdas
tiene una coordenada, esta celdita, que le vamos a llamar píxel, tiene una coordenada en X, acá, y va a tener una coordenada en Y. Y algo interesante, vamos a, para hacer más énfasis aún, aquí. Entonces, un píxel va a tener su X, va a tener su posición en el espacio. ¿Sí? Su Y y su X. Eso es. Ahora, para lograr una representación en particular, ese píxelcito va a tener un atributo. Atributo este que podrá ser, si estamos hablando de una fotografía, por ejemplo, una fotografía cualquiera que tomes con tu celular, la representación que tienes es en formato raster, en la que, dependiendo de si tu resolución es buena, el píxelcito va a ser más chiquito. Si tu resolución no es tan buena, el píxel va a ser más grande. Pero cada píxelcito va a tener su posición X y Y y va a tener un atributo. Cuando estamos hablando de una fotografía, el atributo es la reflectancia, es decir, cuánto ha reflejado ese píxel de la luz que ha incidido sobre esa parte del objeto. ¿Qué es lo que nos permite tener las diferencias? ¿Qué quiere decir? Que aquí la luz ha reflejado de una determinada manera, pero acá la luz ha reflejado de una manera distinta. Aquí la luz ha reflejado de una manera distinta. Aquí también. Es por eso que acá podemos tener una representación distinta a lo que esto significa. Es indudable que ese atributo, en términos generales, ese atributo que puede tener el píxel es de lo más variado, ¿no? Cuando es una fotografía, acabo de mencionar que se trata de una reflectancia de la luz. Las imágenes satélite miden reflectancias de también la luz, pero en diferentes longitudes de onda. Eso vamos a hablar posteriormente. Sin embargo, es importante con nuestra otra, fíjense, yo he dicho que la representación en raster tiene una posición y un atributo. Y además tiene una resolución espacial que es el tamaño de celda. Entonces, vean acá tenemos una representación en estructura raster y el atributo, en vez de ser la luz, la reflectancia, imagínense que el atributo sea cota. ¿Sí? Cota. Si es cota, esto se va a convertir, o sea, ¿qué quiero decir? Que cada pixelcito va a tener su cota. Entonces es como unos mosaiquitos que van a tener su cota. Y si cada uno de estos pixelcitos tiene su cota, tú vas a tener una representación del relieve, ¿no?, de la topografía de un lugar en formato raster. Ahí está. Es indudable que si este pixelcito es más pequeño,
vas a tener una representación del relieve mucho más precisa. Si este píxelcito es más grande, tu representación del relieve no va a ser muy precisa. ¿Por qué eso? Porque cada píxel, que es la unidad de representación en raster, cada píxel tiene, todo el píxel tiene exactamente la misma información. Quiere decir, en términos de cota, ¿no? Un, un cuadrado de estos, que le estamos llamando píxel, en cualquier lugar de él va a tener exactamente la misma cota. Entonces, si tu resolución es de 30 por 30 metros, pues vas a tener para cualquier sitio de ese píxel la misma cota. Y obviamente para un otro píxel podrás tener una cota distinta. Entonces, ese es el detalle por el cual dependerá del tamaño del píxel para que tú tengas una representación más o menos precisa, que es algo similar a lo que nosotros hacemos en términos de resolución acá espacial. Acá estamos con una resolución muy pobre y no logramos visualizar con precisión porque los píxeles son muy grandes. Acá obviamente los píxeles son más pequeños y podemos tener una resolución mejor. Lo mismo acá, si ustedes piensan en un píxel de 12.8 metros, un sector del espacio está siendo visualizado nada, no se ve nada. Y si vamos disminuyendo el tamaño de nuestro píxel, ¿no? Aquí 6.4 por 6.4, aquí 3.2, 1.6, qué sé yo. Y cuando llegamos a un tamaño de píxel de 0,10 metros, este mismo sector del espacio podemos ver los objetos con bastante detalle. Es por eso que cuando hablamos de representaciones en formato raster, hoy en día se están utilizando tamaños de píxel muy pequeños para lograr representaciones de este tipo a partir de aerofotogrametría con dron. Y no solo de la representación de la planta, porque esto es una cosa, es en planta, ¿no? Algo que nosotros ya sabíamos en términos de hacer una fotografía. Si, digamos, es una fotografía ortogonal, tú vas a tener una representación en planta. Pero en aerofotogrametría, tú tienes esta representación en planta, puedes medir cosas acá en planta y además vas a poder tener una representación en 3D. Quiere decir, vas a tener la posibilidad de representar en formato raster el relieve del terreno. Eso es lo regio de la aerofotogrametría, que podrás medir en planta y podrás hacer mediciones de, por ejemplo, la pendiente que tienes para desarrollar una determinada infraestructura. Bien, entonces, con eso creo que está muy claro lo que es una representación en formato raster. La topografía, esto nosotros vamos a trabajar, ya les dije posteriormente, con este tipo de representaciones y que van a sustituir, o que van a, tal vez no sustituir, sino complementar, es mejor que lo digamos así, complementar las representaciones de la topografía de una zona, del relieve de una zona, en formato vector. Una representación
del relieve en formato vector son las curvas de nivel. Estas curvas de nivel lo que están representando es este cero. Y indudablemente tendremos la posibilidad de representar en formato vector, pero mejor volveremos un poquito a lo que estábamos deseando destacar en nuestra primera observación en lo que es formato vector. Vean que este río representado con píxeles quedará de esta manera. Si nosotros deseamos hacer una representación en formato vector de este mismo río, pues vamos a tener un segmento, es decir, una línea. Lo bueno es que si queremos hacer medición de este camino o de un río, ¿sí? Vamos a, en este caso, parecer es un río, vamos a poder hacer la medición de la longitud de ese río cuando él esté en formato segmento, en formato vector, que es mucho más apropiado para hacer esta medición de longitud que este formato. Entonces, en formato vector pues, se pueden hacer representaciones como línea, como punto y como polígono. Entonces, la vivienda, por ejemplo, la vamos a representar aquí, su ubicación, la vamos a representar como un punto. Este bosque vamos a representar como un polígono porque consideren que deseamos obtener la superficie del mismo. Entonces, habrá que representar como un polígono para tener esa característica en términos de superficie. Cuando ustedes han delimitado vuestra cuenca, la representación que han hecho ha sido en formato polígono, vector polígono. Bien, entonces reiterando una vez más que la representación en formato vector puede ser en líneas, en puntos y en polígono. Acá, nuevamente, se enfatiza la posibilidad de esas representaciones en formato vector, que en el ArcGIS la mención que se hace a estos formatos son del tipo shape, del tipo .shp. Siempre los nombres de los archivos de tipo vector en ArcGIS van a ser del tipo shp. Entonces, cuando tú estás representando una realidad en formato vector en el ArcGIS, dices que estás representando en formato shape, y eso quiere decir que estás representando en formato vector. La representación en raster es adecuada para cuando tú deseas representar algún atributo de la superficie terrestre. Por ejemplo, el modelo digital del terreno, ¿no? Que tiene mucho sentido recurrir a este tipo de representación como alternativa de representación del terreno a lo que ya conocíamos en términos de representación vector como curvas de nivel. Bien, entonces tenemos básicamente la representación raster y la representación de tipo vector. Una posibilidad de representar la precipitación, por ejemplo, y eso ustedes lo van a ver en hidrología, los que ya lo han hecho, van a
los que ya han hecho hidrología van a poder percibir que es típico el decir, vamos a presentar unas isoyetas, entonces que son una especie de curvas de nivel que te dicen que aquí llueve en esta zona próxima a esta línea, llueve una determinada cantidad, próximo a esta otra línea llueve otra cantidad, y así sucesivamente. Entonces puedes tener la representación de la lluvia en isoyetas eh, con una representación del tipo vector. O puedes interpolar la información, ¿no?, para obtener una información, para obtener un mapa en formato raster. Y lo único que se hace aquí es acá tienes el dato, acá tienes el dato, acá tienes el dato, pasas una rejilla y vas interpolando para asignarle valores a los píxeles en función de los sitios de medición puntual que tú tienes. Y puedes tener una representación de tipo raster, en la que este amarillo es una zona que tiene unos valores de precipitación, este en verdecito tiene otros valores de precipitación, y así sucesivamente. Si tú quieres hacer la representación de una variable, por ejemplo, la capacidad de soporte del suelo en una determinada región, tú puedes hacer mediciones de la capacidad de soporte, interpolar y tener una representación en raster, que sería obviamente una representación de este tipo, en que el atributo, en este caso, sería la capacidad de soporte del suelo de cada pixelcito, interpolado después de haber tenido algunos puntos en esa región. Bien, jóvenes, entonces creo que está por demás clara la diferencia entre las representaciones de tipo vector y de tipo raster. Entonces, esto, el ILWIS hace una distinción bastante clara, bastante evidente, de que este archivo que está manejando es un raster, porque lo presenta de esa manera. Después vamos a generar otros archivitos de tipo vector y van a ver ustedes que los iconos son distintos. Entonces ingresemos acá y recordando que esta representación no podía haber sido otra que no sea de tipo raster. ¿Por qué? Porque yo les dije que esto había escaneado, y escanear es como sacar una fotografía de este sectorcito, y lo tengo en formato raster indudablemente. Bien, ahora la pregunta es, y acá yo he leído con el ILWIS, y la pregunta es, ¿será que puedo hacer mediciones aquí? La respuesta es no, pero ¿y por qué no? Porque esto no está georreferenciado, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para georreferenciar? Pues hay que crear, en este caso, ese sistema de coordenadas asociado a, a este mapa. Ahora, lo bueno es que nosotros ya sabemos cuál es el sistema de coordenadas con el que ha sido hecho este mapa. Recuerdan ustedes que en la práctica número 1 hemos estado observando ahí en el pie de la carta del IGM, están todos los detalles respecto a que este mapa está en proyección UTM, corresponde a una determinada zona porque ha sido aplanado, es un sector de la Tierra que ha sido aplanado, ha sido proyectado. Entonces, en nuestro caso va a ser zona 19, 20, 21.
ha sido utilizado un elipsoide, que sabemos que en el caso de las cartas del IGM es el elipsoide internacional de 1924, y tiene un datum, que es el Provisional South America. Bien, algo que debo destacar al decir de que esto no podemos hacer mediciones y no tiene georreferencia, es que en esta parte donde está mi cursor dice que no tiene coordenadas. Entonces yo paseo acá en el mapa en cuestión y aquí no hay coordenadas, no coordenadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear esa georreferencia. Entonces vamos a georreferenciar y vamos a usar estos puntos como puntos de amarre. Entonces le vamos a transferir a esto que no tiene coordenadas, le vamos a transferir unas coordenadas conocidas aquí, cada uno de estos puntos, y de esa manera esto estará amarrado a un sistema de coordenadas. Bien, para eso, para georreferenciar, lo primero que vamos a hacer es crearnos. Entonces en File vamos a crear una georreferencia. Ingresamos ahí, nos sale esta ventana y le vamos a dar un nombre a nuestra georreferencia. Digamos a la 220, a la 221, refiriéndose a que es la georreferencia para esta zona en la práctica del segundo semestre del 21. Le dan el marker de C. Ahora bien, acá, al momento que estamos creando una georreferencia, nos dice, tú vas a hacer, ¿de qué estilo va a ser esa tu georreferencia? Georeference type point, sí, justamente es eso lo que queremos hacer. Queremos amarrar con puntos de amarre, ¿no? Por eso dice georeference type point. Y acá en sistema de coordenadas, en este momento está desconocido. Entonces nosotros también vamos a crear nuestro sistema de coordenadas. Está desconocido porque no le hemos dicho qué sistema de coordenadas es. Entonces a este solcito nos vamos al sol y en esta ventana le vamos a dar un nombre a ese nuestro sistema de coordenadas. Y se va a llamar Ana. Y vamos a continuar y le vamos a decir que queremos este sistema de coordenadas, es un sistema de coordenadas proyectado el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a querer medir cosas acá. Entonces necesariamente vamos a ir a esta opción que es el sistema de coordenadas proyectado. Le vamos a decir OK y nos sale esta ventanita en que nos pide la proyección que vamos a utilizar. Entonces ingresamos aquí a proyección y observen ustedes que hay un listado enorme de posibles proyecciones que nosotros podríamos adoptar. Y ahora le vamos a preguntar a Alexander, ¿cuál es la proyección que utilizarías para el sistema de coordenadas que estamos preparando para este sector de la carta del IGM? Alexander. ¿Cuál de los dos, Alexander, o me está hablando a mí? Sí, justamente a ti. ¿Hay otro? No me di cuenta que hay otro. Sí. Ya, es a ti que estoy hablando, porque estás acá en mi... ¿Mira? Alexander. Eres tú, ¿no? Sí, soy yo. Ya, dale.
Aquí estoy registrando. Alexander, ¿cuál es el sistema de coordenadas? ¿Cuál es la proyección que vamos a adoptar? Ah, no, la verdad, dije, me perdí un poco en esa parte y Pero no. no has hecho la práctica número 1, Ah, Alexander. sí, hice Pero todo. Eso, entonces, sí. Eh, Proyección, IgM, UTM, estoy perdido. mm, bueno, a ver, el, el detalle es, jóvenes, cuando hacemos una práctica anterior, eso es sumativo, ¿no? En vuestros conocimientos. Ya hemos hablado de eso. Ustedes ya tienen que saber cuál es la proyección que van a utilizar, que utiliza más bien estas representaciones cartográficas del IgM. Tienen que saber ya. A ver, ¿quién me dice qué les parece si utilizamos Lambert? Lambert, a ver, ahí Grover Pinto acaba de escribir y dice proyección UTM. Perfecto. Entonces vamos a buscar UPS. Ahí está. Unidades transversas de Mercator. ¿Está bien? Entonces le vamos a decir si la proyección que vamos a utilizar es TM y nos sale esto y nos dice, a ver, ¿cuál es? Nos sale reiterativamente, nos pregunta la proyección, pero nosotros ya le hemos dicho que es UTM, entonces no voy a entrar a esta pestañita porque ya está además seleccionada, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya está con UTM. Voy a entrar a esta otra pestañita. ¿Y por qué? Porque me está preguntando y me está diciendo, ¿y cuál es el elipsoide que vas a utilizar? ¿No? Y a ver, ahora que Alexander estaba perdido, mejor vamos a recurrir a Brian Kevin, que lo estoy viendo acá. Brian Kevin, Sería la de 1956, la internacional. internacional, pero no es del 56, es de 1924. ¿Ya? ¿Está bien? Brian, Esa. ¿todo bien? ¿Listo? Entonces, fíjense que hay varias, ¿no? Hay varios elipsoides posibles. Nosotros hemos dicho que utilizaremos el internacional de 1924 para esa representación eh, cartográfica. Y es eso lo que han utilizado los que han hecho, han construido este IG. Entonces acá le decimos OK. Y ahora vámonos al datum. Datum. Y observen acá que hay también una gran cantidad de posibles datos. ¿Sí? Ahora le vamos a preguntar a ver a una señorita, Josette Ruiz. Josette Ruiz. Si no tiene micrófono, puede responder por mensaje. Josette Ruiz. Ya, adelante, adelante. Habla nomás, Josette. O en cambio, estoy viendo que has levantado la manito, pero no necesitas levantar la manito, necesitas responder o por el chat o por tu micrófono. Ah, se ha ido más bien las dos de Ruiz. Aquí lo vamos a anotar. Pero no necesitas levantar la mano. Ahí tienes que hablar nomás, abrir tu micrófono, José. O escribir algo en el chat. Ahí está. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Adelante. ¿Cuál es el datum que irías a usar?
¿Te parece la América Samoa de 1962? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuál utilizarías, Joseph? Ya, bueno, ella sabe que no es el American Samoa, pero no sabe cuál es. ¿Alguien podría, por favor, decirme? Ah, ahí está. Jessif Cárdenas García y otros más dicen el PESAT 56. Y ahí van, también hay varios que están diciendo. Entonces, vamos a buscar con P. P, 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 P. Ahí está, Provisional Sudamérica del 56. Y vean ustedes que nos dice, estás en Bolivia, ¿no? Porque le hemos ido dando todos los atributos a ese sistema de coordenada justamente para Bolivia. Le decimos OK, OK. Y adicionalmente, vamos a hacer un arreglito todavía en esta pantalla que es súper importante. Como no estamos en el hemisferio norte, vamos a destiquear esto porque estamos en el hemisferio sur, ¿no? Estamos por debajo de la línea del Ecuador. Y la zona, recuerden que estamos acá en la Laguna Lalay, la parte de Cochabamba, esta es la zona 19, donde he mirado todas esas cosas, he mirado en la propia carta del IGM que en este momento estamos queriendo georreferenciar. Entonces ponemos aquí zona 19. ¿Está bien? Y en las personas que han respondido, etcétera, acá, que a excepción de Joseph, que las vamos a considerar aquí, hay otras personas que han dicho que es el PESAT como debe ser en función de que ya han hecho su práctica número 1 y 2 también, ¿no? Bueno, entonces hemos creado, fíjense, un sistema de coordenadas. Nosotros le hemos dado un nombre, no hay problema, puede ser el mismo nombre que el de la georreferencia, no se van a confundir. Esto es sistema de coordenadas, esto es la georreferencia. Entonces le vamos a decir OK y vamos a decirle OK. ¿Ya? Quiero que vean ustedes o noten que la pantalla se nos ha dividido en dos, ¿no? Ahora tenemos esta parte donde está la imagen y esta parte donde van a entrar las coordenadas de amarre, los puntos de amarre. Y perciban ustedes que una vez que hemos hecho clic, después del último clic, hemos entrado a un editor. Fíjense acá arriba, les estoy mostrando, es un editor de la georreferencia. Entonces, lo que estamos haciendo, donde estamos todavía, acá en la pantalla, es en una pantalla de edición de la georreferencia porque no hemos terminado de georreferenciar. En este momento lo que hemos hecho es crear nuestro sistema de coordenadas. Y ahora, para terminar de georreferenciar, porque esa georreferencia va a usar ese sistema de coordenadas que hemos creado, ¿no? Por cierto, el sistema de coordenadas se ha debido, que les voy a mostrar, estamos nosotros trabajando en el dicho 3, en este caso, dicho 3, 2, 21 G3, ¿no? Fíjense este mundito,
Y además se han ido creando cosas sin que nos demos cuenta. En esta carpeta de trabajo, nosotros inicialmente teníamos el ALATIF y el coordenadas TXT. En la medida que hemos ido creando nuestro sistema de coordenadas, y además, una vez que hemos importado esto, este ALATIF, hemos creado este ALA en formato vector. Acá estamos, este es el icono de la georreferencia, fíjense, un icono que es distinto, ¿no? Es un rectangulito con 4 puntos tachoneados fijos en las esquinas, que nos permite recordar que lo que estamos deseando es crear una georreferencia. Bien, entonces estamos en esa pantalla de edición y siempre que estamos en una pantalla de edición, acá se genera esta puertita de salida de la pantalla de edición. Y si ustedes se fijan aquí, dice Exit Editor cuando nosotros hagamos acá. ¿Ya? Bueno, ahora lo que nos corresponde, antes de salir obviamente, nos corresponde ir incorporando nuestros puntos de amarre. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Ahora se va a guardar todo, no hay problema, no es que vamos a repetir todo lo que hemos hecho hasta aquí está bien. Por ahora nos vamos a salir y la próxima vez lo que vamos a, en nuestra próxima clase, vamos a entrar a esta pantalla de edición de la georreferencia. Entonces por ahora nos vamos a salir por acá. ¿Listo? Hemos salido, pero fíjense ustedes que si bien estamos a medio camino de crear la georreferencia, todavía estamos no hay coordenadas todavía para este nuestro mapa. Bien, entonces hasta ahí la clase de hoy. Si tienen algún comentario, alguna duda, adelante. Caso contrario. Inge, buenos Inge, días. Hola, adelante. días. Los dos archivitos nos dan el programa nomás o en dónde consigo. Ah, ya. ¿Me podría explicar algo? No le entendí esa parte. Claro, seguro. A ver, cualquier carta del IGM tú ya sabes dónde conseguir, ¿no es cierto? Esto yo lo he puesto en formato TIFF, pero esto es para dar el ejemplo, ¿no? Ustedes tienen unas cartas del IGM para cualquier lugar prácticamente de Bolivia aquí en nuestras cartas, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí están. ¿Está bien? Y cualquier carta de estas que está en PDF, ustedes saben llevarla a TIFF, ¿no? Nosotros hemos georreferenciado esto con el ArcGIS, ¿no? Estas cartas. Pero ahora yo les estoy mostrando una otra manera de georreferenciar un poco menos mecánica, ¿no? Un poco menos mecánica. No estoy diciendo que lo que hemos hecho con el ArcGIS no sirve, pero estamos haciendo algo mucho más detallado, mucho más didáctico, estamos demorando un poquito más, estamos destacando cosas usando este software, pero que al final nos permite darle una georreferencia a este pedacito de carta, ¿no? ¿Qué cosas tú podrías, en vez de usar el método que les he enseñado en ArcGIS, tú podrías usar también unos puntitos de amarre y hacer la georreferencia en ArcGIS. Después lo vamos a hacer esto mismo, lo vamos a georreferenciar en ArcGIS utilizando estos puntos de amarre y no necesariamente utilizando el mapa índice. ¿Está bien? Estamos haciendo una otra cosa, usando otra metodología, pero para colocar cosas de manera
más evidente y no simplemente dejarles con que el clic aquí y nada más, ¿no? Esto necesitamos enfatizar algunos puntos de tipo más conceptual y es eso lo que estamos haciendo. ¿Mejoró, joven, la explicación? Sí, Inge, entendí. Perfecto. Ingeniero, buenos días, disculpe. Adelante. Dime. Al momento de instalar ya instalado, nos pide lo que es registrarse, ¿no? Pero nos pide un registro, un código de registro y de verificación. ¿Qué vamos a poner en eso, Inge? Ahí hay en el instaladorcito que les he dado, debe haber ahí un código. Ah, ya, ya. ¿Y los datos, Inge, ponemos nuestro correo igual? No. Pon ahí sale, ¿no? Creo que dice el doctor Carlos Valenzuela, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ese dato ponle su correo, ponle el nombre de él, todo eso, para registrar. ¿Ya? Ese es como que el crack. Ah, ya, ya. Está bien, Inge, gracias. ¿Está? Listo. Eso es, jóvenes. Bien. Quedamos entonces en eso y nos estaríamos viendo la próxima clase, que es el día miércoles. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Listo, chao, chao.